Sean todos muy bienvenidos al tercer capítulo de Ecos del Pasado. Este podcast está compuesto por Daisy Brites, Alejandro Villalba y por supuesto quien les habla, Giovanni Bernal. Un espacio para pensar, sentir y entender la historia y la política desde una mirada profunda. Hoy volvemos a Paraguay, pero con una intención más ambiciosa: conectar el dolor del pasado con los dilemas del presente. nos hacemos preguntas como ¿cómo han influido guerras como la Triple Alianza o la Guerra del Chaco en la forma de hacer política en el Paraguay el día de hoy? ¿Sigue vigente el legado del autoritarismo? ¿Qué papel juega la memoria y el olvido en la construcción de la ciudadanía? Este episodio es especial. Más que narrar hechos, vamos a analizarlos, cruzarlos, repensarlos, porque la historia y la política no están separados, se alimentan mutuamente. La guerra de la Triple Alianza no solo dejó una nación arrasada, dejó también una identidad fracturada y un país reducido en su máxima expresión. Tuvo que reinventarse desde el dolor. Esa guerra no solo fue militar, fue civilizatoria. Se arrasaron pueblos, culturas, generaciones enteras. ¿Cómo se gobierna un país con esa herida abierta? Y luego vino Acostaño, Niños en Combate. Es una imagen poderosa que dice mucho más de lo que creemos. El Estado paraguayo, acorralado, empujó a hijos al frente. ¿Qué tipo de relación deja eso entre la ciudadanía y el poder? Durante décadas, especialmente en la dictadura de Stroessner, hablar del pasado era casi un delito. La memoria fue borrada sistemáticamente. Esa represión también impidió procesar el trauma histórico. Por eso, muchas de las desigualdades de hoy tienen raíces en esas guerras. ¿Por qué no hubo justicia histórica? Solo sobrevivencia. Autoritarismo estructural y el poder. Cuando Stroessner cae en 1989, no cae solo un nombre, sino una forma de entender el poder, centralizado, militar, paternalista, clientista. Pero muchos de sus aliados siguieron allí en las instituciones, en los partidos y en las empresas. Y aquí es donde vemos que la guerra y la dictadura tienen algo en común. Ambas concentraron el poder, ambas relegaron al pueblo a un rol pasivo o funcional. La democracia formal llegó, pero el poder real siguió en manos de élites económicas y políticas. Hoy, eso se reduce en corrupción, impunidad y exclusión de los sectores populares. ¿Es democracia en sí? ¿Solo cambia el presidente, pero no las condiciones de vida? Si la tierra sigue en manos de unos pocos, si el acceso a la justicia depende de cuánto puedes pagar. Paraguay vive una democracia contenida. ¿Hay instituciones? Sí, pero ¿de qué tan independientes son y qué tan representativas? La resistencia invisible. En todas las guerras, el pueblo paraguayo resistió, no solo con armas, sino con cultura, con comunidad, con dignidad. Esa es la parte que más se oculta. Las mujeres mantuvieron vivos a los pueblos, mientras que los hombres morían en batalla. Los niños que murieron en Acostaño, los campesinos que hoy siguen luchando por un pedazo de tierra. Esa resistencia también es política. Aunque no esté en el Congreso, aunque no tenga micrófono, el pueblo ha sido y sigue siendo el actor constante. El papel de la juventud y la memoria activa. Hoy son los jóvenes, los movimientos sociales, los colectivos indígenas, feministas, ambientales, lo que están reescribiendo la historia. Ellos están diciendo, no somos solo víctimas, también somos futuro. Entender al Paraguay es entender el peso de su pasado, pero también la fuerza de su pueblo. Y eso, al final, es lo que mantiene viva su esperanza. Y es ahí donde la memoria se vuelve activa. Ya no se trata solamente de recordar el pasado, sino de exigir un presente distinto.
Ahora le damos lugar al segmento de debate de Ecos del Pasado, un espacio donde la historia y la actualidad conversan. Hoy hablaremos de algo que sigue resonando en el alma paraguaya, las guerras que nos marcaron y la política que heredamos. ¿Cómo influyen la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco en la política del Paraguay? Para eso me acompañan mis compañeros Daisy Luján Brites y Alejandro Israel Villalba. Daisy, arranquemos contigo. ¿Cuál dirías que fue el impacto más profundo que dejó la guerra de la Triple Alianza en el Paraguay? Giovanni, esta guerra no solamente fue una masacre humana y territorial, sino que también fue una ruptura del tejido político de nuestro país. También se destruyeron los modelos del Estado independiente y nos impusieron una estructura dependiente, con una élite de una política reducida que hasta hoy arrastra prácticas clientelistas. Paraguay perdió el 60% de su población y eso deja una cicatriz que hasta ahora no cierra. Y si me permitís sumar algo, esa élite posguerra se aferró al poder y generó un sistema político con una poca renovación real. Muchas de las instituciones actuales tienen raíces en ese modelo excluyente. Y luego, ¿la guerra del Chaco fue diferente? En parte sí, esa guerra revivó un nacionalismo paraguayo que se había apagado. Fue una especie de revancha moral frente a lo que pasó en 1870. El problema es que ese nacionalismo también fue capitalizado por unos regímenes autoritarios, como por ejemplo el de Alfredo Stroessner después. Exacto. Stroessner usó la victoria del Chaco como un mito fundacional de su dictadura. Lo militar se volvió sinónimo de orden, de patria, y eso se tradujo en represión. Y en política hasta hoy vemos que cómo se valora más la fuerza que la institucionalidad. Pasemos al presente. Alejandro, ¿cómo ves que estos conflictos siguen presentes en la política a día de hoy? Bueno, por ejemplo, el Partido Colorado, que dominó la política por décadas, se fortaleció en un contexto de autoritarismo y sigue teniendo una estructura centralista, clientelar, casi militarizada. Eso no es casual, hay una herencia simbólica y práctica, y además el sistema educativo no cuestiona demasiado estas guerras, se glorifican sin análisis profundo. Coincido, también agregaría algo. Mientras no discutamos esas memorias, la política va a seguir repitiendo patrones de exclusión y dependencia externa. Nos cuesta imaginar un Paraguay donde la soberanía no sea solamente una palabra vacía. Clarísimo. Nos queda el desafío de mirar el pasado con ojos críticos para construir un futuro distinto. Gracias Daisy y Alejandro. Este fue un pequeño pero intenso recorrido por las heridas y huellas que nos definen. ¿Cómo impactaron la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco en la política actual del Paraguay? Punto número 1. La guerra de la Triple Alianza, que sucedió desde 1864 a 1870. Las consecuencias directas fueron: Paraguay perdió entre el 50 y el 70% de su población. Hubieron destrucciones del modelo económico político independiente, ocupación extranjera, imposición de una nueva élite aliada a intereses externos, efectos políticos a largo plazo, el nacimiento de una clase dirigente reducida y centralizada, instituciones débiles y poco inclusivas, dependencia económica de potencias extranjeras. Punto número 2. La guerra del Chaco. Tuvo lugar en 1932 y finalizó en el año 1935. Las consecuencias directas fueron: la victoria paraguaya sobre Bolivia. También el reforzamiento del orgullo nacional y sentimiento patriótico. Hubieron efectos políticos posteriores, como el nacimiento del nacionalismo, que fue explotado por gobiernos autoritarios, especialmente el de Alfredo Stroessner,
desde su mandato en 1954 hasta 1989. También se fortaleció la visión militarista del poder. La victoria sirvió como justificación de regímenes represivos. Política actual del Paraguay. Presencia de herencias históricas. Dominio prolongado del Partido Colorado. Estructura heredada del estronismo. Cultura política autoritaria, clientelar y jerárquica. Poca renovación de las élites políticas. Problemas estructurales. Falta de memoria crítica sobre los conflictos del pasado. Educación, que significa las guerras sin fomentar pensamiento crítico. Debilidad institucional y pluralismo, basado en símbolos históricos. Llegamos a la conclusión y a la reflexión de que la historia no está en el pasado, sigue siendo el presente en cómo se ejerce el poder y cómo se construye el Estado, cómo se relacionan los ciudadanos con las instituciones. Superar las consecuencias de las guerras implica repensar la democracia, la educación, la soberanía con una mirada más crítica y constructiva. De esta manera le damos fin a Ecos del Pasado, un podcast bastante entretenido, pero a la vez informativo. Les agradecemos por estar con nosotros desde el comienzo hasta el final. Paso palabra a mis compañeros para que ellos también puedan cerrar este hermoso y educativo proyecto. Con esto llego a la conclusión de que la historia del Paraguay no solo fue trágica, sino que también fue una historia de resistencia, de coraje y de dignidad, pero para que eso se vea reflejado en su política, hace falta una ciudadanía crítica y comprometida. Gracias por escuchar este episodio especial de Ecos del Pasado. Hoy más que nunca necesitamos voces que piensen con profundidad y se levanten para que podamos crear juntos un Paraguay diferente. Mientras no se redistribuya el poder, mientras no se honre la memoria con justicia, la democracia seguirá siendo parcial. Pero hay señales de cambio, hay movimientos que están sembrando otro futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó, compártelo, que estas historias, estas verdades circulen, porque el conocimiento también es una forma de resistencia para el pueblo paraguayo. Con Ecos del Pasado, no solo te queremos dar una reflexión y una síntesis de lo que ya ocurrió, también te queremos invitar a pensar y crear un nuevo Paraguay para las futuras generaciones que vienen el día de mañana. No solo buscaremos crearles un ambiente relajado, un ambiente divertido y un ambiente que pueda ayudarles a concentrarse en sus estudios y en crear una nueva vida, un nuevo Paraguay, un nuevo panorama para todos los que venimos y los que queremos este hermoso país, para demostrar el arraigo que tenemos a nuestro querido y hermoso Paraguay. Paso a mencionar los créditos de Ecos del Pasado. En la coordinación general estuvo Daisy Luján Brites. En la edición del material estuvo Alejandro Israel Villalba. Y también Emanuel Garay. Y en las redacciones estuvo quien les habla, Isidro Giovanni Bernal Oval. Hasta la próxima y no olvides mirar el pasado no con nostalgia, es una herramienta para transformar el presente.